Gracias. Gloria a Dios. Buen día, hermano, paz del Señor. Claro, el único que escuchó era Nicolás. Pero no importa, yo soy pobre pero humilde. Bueno, la verdad que están muy buenas las exposiciones. Me encanta escucharlos y aprender. Si hay algo que hay que hacer, queridos hermanos, consiervos, obreros, obreras, es aplicar en la vida la enseñanza. Es decir, Dios no quiere bochófilos, sino que quiere personas que al oír la voz del Señor puedan poner en práctica, porque ahí está el secreto, hermano, de la bendición. El hombre o la mujer que escucha la palabra y no lo hace es un hombre insensato, que edifica sobre la arena. Y Dios quiere que nosotros edifiquemos sobre la roca, sobre lo sólido, lo que va a permanecer, porque si bien nuestra vida en esta tierra es pasajera, estamos camino a la eternidad. Tenemos que llegar hasta el fin para poder heredar la vida eterna. Por eso es tan importante de que la aplicación de la palabra en nuestra vida sea total. Decía nuestro querido pastor Armando Tisera que a él le bendijo mucho las reuniones en este lugar y en diferentes lugares del país que estuvimos juntos. Siempre, hermano, aprendemos y siempre fueron un apoyo, un respaldo para lo que Dios quería hacer con cada uno de nosotros. Y esto también se tiene que convertir en algo duradero. Nosotros ya nos estamos yendo, pero la generación que viene, Miren que si yo me voy me lo llevo, Pará, colorada. La verdad que nosotros somos pasajeros, pero la generación que viene, si bien uno se preocupa porque ve una calidad diferente de hombres de Dios, de mujeres de Dios de otras épocas, pero no porque, es porque la sociedad ha cambiado y hay muchas cosas que cambiaron, pero Dios no cambia. Y por eso es tan importante de que apliquemos siempre la palabra para que la generación que viene detrás nuestro, hermano, sigan aplicando la palabra. Yo tengo el ministerio pastor y justamente ayer el tiempo no me fue propicio para dar más, pero la persona llamada al ministerio pastoral, usted sabe que es Dios el que llama, Dios el que llama. Por eso es que cuando nosotros nos metemos a querer ser dioses, fracasamos como fracasó ese hermano, que ¿dónde estaba yo cuando te reconocí? Cuando está fuera de tiempo el reconocimiento es un dolor de cabeza. Por eso es tan importante que sea Dios. Y Dios no se equivoca. Pero el hombre puede hacer fracasar los planes de Dios, Dios no se equivoca, Él te llama y te da todas las herramientas para que vos no fracases. Y nosotros podemos hacer fracasar en nuestra propia vida, porque Dios va a levantar otro mejor que nosotros. El pastor es la persona llamada por Dios para apacentar y para instruir, alimentar y, entre otras cosas, presidir el ministerio local.
para gobernar junto al ministerio en la iglesia del Señor. Nosotros tenemos un ministerio constituido. Actualmente tenemos un evangelista, 3 pastores y un anciano. Y tenemos una reunión ministerial mensual que es para el tratamiento de los temas de la iglesia, pero tenemos otra reunión mensual que es para tratar los temas departamentales. Es decir, cada tiempo se va incrementando los departamentos según la necesidad de la obra de Dios, y como todo va creciendo, indudablemente se va ampliando también el espacio para otros departamentos. El último departamento fue ahora, se comenzó con el departamento de misiones. El anterior fue el departamento de evangelista o evangelístico, donde está a cargo nuestro querido evangelista y juez Gabriel. Espere. ¿Cómo es tu nombre? A ver, por favor, tu nombre completo. Yo me olvido, pero también me acuerdo que el segundo nombre era... Y él está a cargo del departamento evangelístico que dio una vida nueva a la iglesia, hermano. Es algo tremendo, es algo poderoso. Estamos predicando en las plazas, estamos haciendo un trabajo maravilloso y está trayendo mucha gente a la iglesia, y eso es buenísimo. Así que avivando el fuego otra vez, ¿no?, del evangelismo. Y en el ministerio estamos tratando todos esos temas. El trabajo principal del pastor es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, así que no hay que escatimar el esfuerzo, como dice Efesios 4:12, para perfeccionar al cuerpo de Cristo. El pastor tiene la responsabilidad de velar que se guarde y se cumpla la sana doctrina. Es decir, que nosotros no podemos descuidar esa área, hermanos. Y ojo que yo cuando digo de pastor, durante muchos años fui evangelista a cargo de obra. Muchos años. Tuve 5 años pastoreando como evangelista en la localidad de San Lorenzo, en Corrientes. Después tuve 2 años y medio como encargado de obra, como evangelista también en Esquina. Después casi 12 años en San Roque, también a cargo de obra como evangelista. Y Dios fue trabajando con su proyecto de pastor. El proyecto de Dios, yo era. Y fue trabajando hasta que un año antes de comenzar la obra que hoy pastoreo, fui reconocido pastor. Así que, pero nunca fue un problema para mí el reconocimiento pastoral, pero todo tiene su tiempo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de velar de que se cumpla la palabra de Dios en la iglesia donde estamos responsables. Aclaré eso porque quizás haya otros evangelistas o ancianos que están a cargo de obra, diáconos que puedan estar a cargo de obra, pero ellos son los que están pastoreando. Es decir, no es solamente el pastor tiene que venir a mirar que se cumpla la sana doctrina, sino que nosotros cuando estamos responsables tenemos que hacer cumplir la sana doctrina. ¿Se entiende? Entonces, ahí había en nuestra época ya, había un diácono que estaba a cargo de obra. Y de Salada íbamos con el pastor a servir Santa Cena, porque él no podía ministrar la Santa Cena porque era diácono. Y él apurado, porque quería que ser reconocido de ministro. Y apurado, y siempre, ¿cuándo me van a reconocer de ministro? ¿Y cuándo van a...? Era diácono, a cargo de una obra. Ya era bastante importante eso, pero no. Y a veces uno quiere ese reconocimiento que
que no te cambia nada, hermano. Seguís siendo la misma persona, pero con más responsabilidad o con un ministerio donde tenés que ajustar más las cosas. Y él inventó, ya que no lo reconocían, un nivel de diaconado. Se autodenominó diácono de primera. Así que el primer diácono de primera lo tuvo Nicolás cuando era presidente allá. ¿Te acordás, Nico? No se acuerda. Él se olvida todo. Y así es, hermano. No se apuren para el reconocimiento. Que sea el tiempo de Dios, porque justamente Dios lo hace perfecto en su tiempo. Así que estamos para cuidar al rebaño de Dios. ¿De quién? Del diablo, que es padre de mentira, de los falsos pastores. Yo, hermano, cuando aprendí de que no hay que darle lugar a desconocido, no le doy lugar al desconocido ni a palo. Me han llegado... Esquina era un lugar de paso, pero todos los días tenía uno que se ofrecía para predicar. Y algunos que buscan un lugar, viste, dice, yo seguro, si por acá le entro. Y dice, te predico por el diezmo, para el diezmo, viste, para que la gente diezme. No, hermano, nosotros no necesitamos, nosotros enseñamos acerca del diezmo. Entonces no es necesario que alguien desconocido venga a desplumar a la gente. Entonces, nunca... Sí, señor. Ojo. Gracias, Nicolás. Y sí, ya estoy jugado. ¿Viste que te dije? Menos mal que él es el discípulo amado. Vamos a continuar, dijo el que estaba perdido. Nadie se dio cuenta, ¿no? Bueno, lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro. Estaba yendo por un lado y era otro camino. El ministerio es... Se me cambió otra vez. Ya estoy. Sí. Ahí estamos. Ahí está. Ministerio de Gobierno. Ahí estamos. El ministerio que estamos viendo en este momento es ministerio gobierno de la iglesia local. Ministerio. Justamente estaba hablando de los ministerios, ¿vio? De cómo... Ese sí que te tira al salvavidas al toque. Gracias, papá. ¿A qué llamamos ministerio? A la totalidad de los ministros reconocidos. Sí, es para mí más fuerte. Ministerios es a la totalidad de los ministros reconocidos como los ministros de gobierno de una iglesia. Hoy más que nunca necesitamos clarificar las funciones de cada uno de estos ministerios y con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo nos abocaremos a traer más luz para disipar toda confusión. No deberíamos tomar entre ellos una camarilla de amigos, ¿vio? El ministerio, hermano, no es un lugar para hacer camarillas. Lo hemos visto nosotros y le ha hecho tanto daño a
a las iglesias las camarillas, las que se organizan para sacar o para tratar de sacar al pastor o para imponer una modalidad, algo que quieran hacer, y eso no es correcto, eso no es de Dios, de que hombres de Dios hagan un grupito para hacer la palanca, ¿viste? Que va a hacer tumbar lo que está armado. Entonces, yo creo que eso, hermano, tiene que ser algo que no tiene que existir entre los obreros, las camarillas. Nosotros no fuimos llamados para armar ningún tipo de camarilla. Al contrario, tiene que ser un círculo estrecho que ejerza la supremacía sobre la grey. Vamos a leer esta palabra. Primera de Pedro, en el capítulo 5, y el versículo 2 y 3, dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y, hermano, nosotros tenemos que ser ejemplos siempre. La persona que se quita esa responsabilidad de ser ejemplo siempre va a empezar a fracasar en todas las áreas de la vida. Porque primero tenemos que ser ejemplo en nuestros hogares. Si vos tenés que predicar mucho tiempo, como lo estoy haciendo yo, ahora justo Natán ya se empieza a ir, entonces él no quiere escucharme más las predicaciones. No sé por qué se va, pero yo le sigo predicando a toda mi familia, hermano, desde que me convertí, hace 38 años. Y te tienen que escuchar, tu familia. Por eso es que uno tiene que ser genuino, verdadero. Que Dios nos ayude, hermanos, que nosotros en nuestros hogares, como en la iglesia, tengamos que ser verdaderos, transparentes, convertidos, sanos en la fe. Y es la única forma de que nosotros podamos ser ejemplos de la grey. Los ministros tienen que ser ejemplos de la grey. Por eso Dios nos ayude a que podamos siempre vivir conforme a la palabra de Dios. Tenemos ese trabajo porque ¿por qué esto explica? ¿Por qué esto explicará? Porque se ha elegido este tema en particular, la necesidad. ¿Por qué? Se ha escogido este tema con el propósito de mostrar en que los miembros de la iglesia no pueden decidir la política eclesiástica por libre voluntad, ni por unanimidad, ni por mayoría de votos. Ustedes saben que nosotros, la iglesia no se maneja democráticamente, sino teocráticamente, lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros dejamos que los hombres empiecen a elegir con los dedos, es cuando la obra de Dios fracasa. Pero por eso mismo se necesita hombres de Dios que estén guiados por el Señor, por la palabra de Dios, para tomar decisiones correctas que son conforme a la voluntad de Dios. Por eso es necesario tener las reuniones de ministerio, cuando hay algunos ministros. Dios, si son 2 ministros, tengan la reunión de ministerio todos los meses, hermano, porque es necesario. No, porque somos 2 nomás. No, tienen que tomar, es una responsabilidad de sentarse a charlar de cómo va la obra, qué hay que corregir, de qué forma podemos hacer esto, mejorarlo, porque es un trabajo, nuestro trabajo, fuimos llamados para trabajar. Algunos dicen, pero no hace falta, y somos 2 nomás. No, la iglesia te necesita, la iglesia lo necesita, y las decisiones tienen que tomarlo los ministros. Si no lo tomamos nosotros, ¿quién la va a tomar? La iglesia. Y equivocada, ellos van a tomar decisiones porque nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Pues ellos son los creadores
no son los creadores ni fundadores de la iglesia, dice. Ellos han sido convocados por Dios para ser su pueblo, la iglesia. Eso está para no tomar decisiones. Ellos han sido llamados por Dios en Cristo para ser adoptados como hijos suyos y reunidos bajo una sola cabeza que es Cristo. Por lo tanto, es Dios quien nos da la instrucción en su palabra de cómo deben conducirse sus hijos que forman la iglesia de Cristo. De modo que si, como cristianos, aceptamos que la iglesia de Cristo es divinamente instruida, concluiremos que es muy claro que el hombre ni está autorizado ni es competente para emitir juicios sobre la organización y el gobierno. Eso se refiere a la iglesia con respecto a la membresía. Vamos a mostrar 3 ejemplos concretos que nos dan a comprender claramente que el poder y la autoridad han sido delegados por Cristo al pastor junto a los ministros, que es el ministerio local. El conjunto de estas personas, a la que llamamos ministerio, solamente y no todos los miembros de una congregación. Primero, el poder de gobierno respecto de la doctrina. Ese poder de gobierno que nos ha dado el Señor es justamente para velar que se cumpla la doctrina. Segundo, el poder doctrinario y ejercicio ministerial. El ministerio, hermano, es delegado por Dios para que nosotros podamos ejercer el ministerio que Dios nos ha dado. Y lo hacemos en la congregación. Ese ejercicio se practica justamente en un ministerio local. Tercero, el poder delegado por el mismo Señor con respecto al gobierno y a la disciplina. Esa es otra cosa que nosotros practicamos perfectamente y cada vez queremos mejorar en eso todavía. Y no porque vamos descubriendo cosas en la Biblia, sino que siempre vamos a descubrir algo bueno. Y no pasar por alto, hermano, las disciplinas. No pasar por alto la disciplina, porque si no lo hacemos nosotros, lo hace Dios. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Y a veces pasa de que es tan querido y bueno, ¿y cómo hacer, viste? Mire, hermano, la disciplina tiene que ser en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque una iglesia sin disciplina es una iglesia que se va desbandando de a poco y después ya no tiene vuelta atrás. A veces como pastores somos más duros con nuestra familia que el Señor mismo. En una oportunidad tuve que disciplinar a un hijo mío porque descubrí que andaba en una situación rara. Un diácono me dice, pastor, vamos a pescar. Estaba lloviendo y nos fuimos ahí a pescar en un puentecito cerquita de la casa y había crecido mucho ese arroyito y estábamos pescando y vienen 2 chicas y dice, pero dijo que iba a venir y no vino. Y estuve esperando un rato, se fueron las chicas y al ratito viene mi hijo. Estaba claro. Pero las chicas eran testigos de Jehová. ¿Había sido que el tipo quería ganar a las testigos de Jehová? Y yo que pensé mal, y lo agarro, ¿viste? Le digo, hijo, es el más grande de todo hace muchos años. Hijo, le digo, ¿qué haces vos con la chica esta? Y agachó la cabeza. ¿Y cómo sabes? Me dice. Le digo, yo soy el pastor de la iglesia. Pero Dios es Dios, hermano. Entonces le digo, hijo, eso no es correcto. No es correcto. Vivís en la iglesia y andás haciendo esto. Sí, papá, me dice, perdóname, me dice. Ya mismo voy a corregir eso. Se fue, le pidió perdón a la chica
Y volvió y me dijo, papá, ya arreglé, se terminó esto. Tenía una vergüenza enorme el tipo, ¿viste? Entonces agarró y se fue a Corrientes a estudiar, a vivir con su hermana ahí en el complejo, no sé dónde, pero hace muchos años y no recuerdo bien esa parte, pero él se fue a trabajar y a estudiar en Corrientes. Pero yo ahí lo discipliné en la congregación. Tenía que disciplinarlo porque consideraba que no por ser mi hijo tengo que pasar por alto. A eso me refiero, ¿viste? Cuando el ministerio, hay que disciplinar. Bueno, en la reunión de presbiterio le hablo al pastor Palma. Le digo, mira, tuve que disciplinar a mi hijo por esta situación. ¿Y qué hizo él? Me dice. Y cuando vos le hablaste. No, él se había citado con las chicas para estar ahí y... ¿Qué hizo tu hijo? Me dice. Y cuando yo le dije que lo que estaba haciendo estaba mal, él me dijo, sí, papá, perdóname y voy a arreglar eso. Se fue, habló con las chicas, le pidió perdón a la chica y desestimó todo el asunto. ¿Y por qué le disciplinaste? Eso es lo que yo quiero decirle, hermano, que a veces nosotros somos tan duros con nuestra familia porque creemos que tenemos una carga tremenda de responsabilidad delante de la iglesia y vamos más allá. Me dijo, hiciste mal, Alberto, me dice. ¿Por qué? Le digo. Porque el pecado de él fue un error, sí, pero dice, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia, Alberto. Él no hizo nada y lo disciplinaste delante de la iglesia. ¿Cómo no se va a venir a corriente de vergüenza? Me dice. Y a veces somos muy duros. Pero bueno, ¿viste? A veces conviene pecar por duro que pasar por alto por blando. Amén, hermano. Siempre hay que corregir lo deficiente. Para eso fuimos establecidos en la obra de Dios. Así que el ministerio está para eso. Gloria al Señor. ¿Cómo esto contestará todas las preguntas relativas a las circunstancias bajo cuales el tema es hecho disponible, las condiciones para recibirlo y cómo se han cumplido las promesas relativas a él en el pasado? La naturaleza como el llamamiento legítimo al ministerio. ¿Qué es el llamamiento legítimo al ministerio? Podemos plantear esta pregunta de esta forma. ¿Cómo da Dios a la iglesia a sus ministros de gobierno? Y en Gálatas, podemos verlo, Gálatas en el capítulo 1:1, dice así. Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Es decir, que el llamado no es del hombre, el llamado es de Dios. Es decir, que Dios es el que llama a los hombres. Hermanos, y no se preocupen por querer sacarlo al pastor si Dios lo puso, porque van a patear contra un aguijón. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Si Dios lo puso, nosotros no somos quien para sacarlo. Así que hay que honrarlo, respetarlo, y si usted quiere que lo saque, pídale a Dios. Y Él lo va a sacar a su tiempo, pero no es con fuerza humana. Porque Dios también es vengador de lo suyo. Por eso es tan importante de que nosotros nos sometamos bajo la mano poderosa de Dios. Así que, pero el Señor Jesús, bueno, su llamamiento es legítimo. Amén. El Señor Jesús ya no está visiblemente presente en la tierra, no habla directamente a alguien y lo llama como pastores de ciertas y lo llama como pastores de cierta congregación. La naturaleza de este tema tocante al ministerio. El místico, ejemplo, Pablo, después de 3 años comenzó en ejercicio ministerial. Vio que después de tener el encuentro con el Señor, él estuvo 3 años
oculto. Y después de 3 años comienza su ministerio. El ministerio de Pablo era un ministerio, un llamado místico, un llamado milagroso, algo que fue impactante. Yo siempre digo, si a mí me hubiera llamado así, hubiera sido Pablo. ¿Qué pensaban que iba a decir? Y después... Gracias, Nicolás. El ministerio circunstancial, el llamado circunstancial, perdón. ¿Quién tuvo un llamado circunstancial? Nehemías. Nehemías estaba plácidamente en el palacio del rey, como copero del rey, y un día se enteró cómo estaba Jerusalén, sus muros caídos, sus puertas quemadas, y eso le produjo en el corazón de Nehemías ese deseo de restaurar la obra de Dios. Y mira, hermano, este llamado también es un llamado que vale, que es genuino, ¿vio? Y en la obra de Dios se necesita Nehemías. ¿Sabe por qué? El llamado circunstancial no solamente es para el pastorado, sino para servir a Dios. Hermano, hoy en día más que nunca se necesitan Nehemías en las obras de Dios. Para construcción, para todos los servicios de la iglesia. Nehemías vio la necesidad y se encaminó primero con Dios, oró a Dios, ayunó y se fue a ver de qué forma podía cambiar la historia. Y lo cambió, porque Dios le fue propicio y cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad en la vida. Vemos la necesidad en la iglesia, alguien lo va a hacer, pasamos por alto. Y Dios te la estaba mostrando. No podés pasar por alto la necesidad, sino que tenés que hacerlo. Hay un clavo parado ahí en el camino. Parate, agarralo, porque alguien detrás tuyo. Vos no te lastimás, pero alguien se va a lastimar. Eso es algo, hermano, que tenemos que llevar todos adentro de la necesidad de cambiar esa situación con nuestro servicio. Así que el llamado circunstancial. El eclesiástico está en Tito, ya lo hemos visto. Pablo lo llama, le dice a Tito, mira, Tito, vos tenés que ir a Creta para cumplir esta función específica. Allá me están haciendo señas así y yo le hago señas así. Como yo soy sordo, le hago señas así. Ya terminamos, ya terminamos. Perdón, 15 minutos nomás. Bueno, Nicolás se pasó 16. Nadie le dijo nada. ¿Redondeó? Estoy aprendiendo por señas. Estimado y queridos hermanos, ¿qué estás formando y capacitando para el servicio? Es de allí que Dios te va a llamar. No lo dejes por las adversidades. Escuche bien esto, porque Dios no nos llamó a una... Algunos creen que el ministerio es para vivir plácidamente. ¿Sabe cómo se dice en Paraguay? Súquete. Súquete, te va a llamar plácidamente. Pero es hermoso, todo lo que se vive en el ministerio, hermano, es algo maravilloso porque Dios siempre está para ayudarnos, para sostenernos, para fortalecernos, para que su gloria resplandezca sobre tu ministerio. Entonces no te amilanes cuando vienen las dificultades. Al contrario, afirma más tus pasos, porque ese es el mecanismo en que Dios trabaja con nosotros hasta que estamos preparados y capacitados para toda buena obra. Así que Dios nos bendiga, hermano. Y bueno, no sé si hay que orar o quién está ahora. ¿No? ¿No es por la comida? Gracias. Muchas gracias. Y como dice Nicolás, que sea la última vez.